Hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor, domingo 9 de enero del 2022. Pero también este fin de semana el Carmelo ha celebrado dos figuras muy importantes para nuestra tradición. El primero, el día de ayer, sábado dedicado a nuestra Santísima Madre la Virgen del Carmen, celebramos a nuestro obispo del siglo XIII, San Pedro Tomás, que ya hablaremos sobre su vida y sobre su apostolado. Y hoy, 9 de enero, estamos celebrando a otro obispo carmelita, Andrés Corsini. Así es, amados hermanos, tenemos aquí a Pedro Tomás, que se celebra el 8 de enero de cada año, y a Andrés Corsini. ¿Por qué estas figuras las nombro hoy de una manera tan simplificada? Porque hay que hacer un paralelismo. Cuando hablamos de los santos del Carmelo, muchas veces hablamos de Teresa, de Juan de la Cruz, Madalena de Pasi, pero es que en el siglo XIII también habían grandes figuras como estas dos que ahora hablaremos. El primero es Pedro Tomás. Este francés nace en 1305, pleno siglo XIV. Nace en un pueblo llamado Salles de Belves, un pueblo muy perdido, pero un pueblo que le dio la vida y un pueblo al cual está muy agradecida su familia por ello, ¿no? Y vamos a hacer un hincapié también en esto. Pedro nace de una familia humilde. Su padre era un trabajador de una casa y tiene a duras penas que alimentar a sus hijos. Son tres y el segundo muere. Así que Pedro se vio un poco obligado a ayudar en la economía familiar y es así que ya en 1325 es un hombre estudioso en la medida de sus capacidades, que es visto por el prior de este convento de Burdeos y de donde él le va a dar estudios y también la entrada en este convento ya de Berberat en 1325. En 1330 lo vemos como profesor de lógica en Burdeos y también de filosofía y de Sagrada Escritura. En 1333 va a la Universidad de París para empezar a estudiar la teología y doctorarse como tal. En 1345, después de haber terminado los estudios, ser sacerdote, es nombrado procurador de toda la orden, a palabras de hoy, ecónomo de toda la orden del Carmen de su tiempo. Y en 1351 va a ser elegido, no por voluntad, sino por designio de la misma curia, como obispo de Aviñón. Se dice que fue elegido también en el papado de Clemente VI. Recordemos este nombre porque también para nuestro siguiente personaje nos va a venir muy bien. Cuando muere este papa en 1353, Pedro va a ser el que predique en todas las paradas hasta llegar al Vaticano este santo padre. Y justamente por esa predicación empieza ahí también esta labor no querida y no deseada. Hay que entender un poco el carisma de la orden contemplativa, pero no por ello dejan de ser hombres intelectuales, hombres de nuestra época, hombres con un criterio humano, moral, social, político y sobre todo religioso que le daba lustre, y es por eso que lo eligen como obispo un poco en contra de su voluntad. Bien, en 1354, un año después, es nombrado obispo de Patti y Lipari. Hay que entender que en estos territorios franceses, en esos territorios están habiendo muchos problemas sobre la convivencia entre los príncipes cristianos, entre los bizantinos, los ortodoxos, las cruzadas que hay para recuperar Tierra Santa, la problemática musulmana y también judía. Y en todo esto la figura del obispo va a ser imprescindible. Es por eso que se elige a este hombre de moral intachable, de vida cristiana disoluta, es decir, una vida totalmente transparente, y es por eso. Él va a surfear todos estos avatares de la sociedad y lo va a hacer con mucha elegancia, pero también con mucha espiritualidad.
tanto de uno como de otro se va a decir que no dejaron nunca de usar el santo hábito del Carmen, a vivir la disciplina de la vida de la regla del Carmelo y sobre todo la fraternidad de sus frailes. Es también así nombrado obispo de Chipre. Ya se va extendiendo la fama de hombre erudito en las leyes, en las normas, en las formas y en la diplomacia. Y esto también va a ser, por decirlo así, su quebradero de cabeza o su padecer. El Papa Urbano V le va a dar el obispado de Creta en 1363. Ya está a un paso de la Iglesia oriental y va a tener que tratar también de reconciliarse con todos los hermanos de las demás iglesias, ortodoxos, bizantinos, aquellos cruzados que siguen insistiendo en recuperar Tierra Santa, y también en la problemática de este tiempo. Hay que entender que va a tener que luchar contra la pobreza y contra las enfermedades, por ejemplo la peste negra, que sucedió en su tiempo de 1348 a 1349. Va a ser un hombre que va a enfrentarse a todas las adversidades, pero con una vida contemplativa férrea. En 1364 lo nombran patriarca de Constantinopla y legado papal, es decir, tiene absoluta confianza del Santo Padre para poder emprender todas las empresas y diálogos para poder conciliar la Iglesia de Oriente con Occidente, y sobre todo en este meollo donde hay problemas entre las confesiones que ya hemos nombrado. Y no va a ser hasta esa época, en 1364, cuando tiene una aparición. Vemos aquí a la Santísima Virgen, que la Virgen le va a decir la fecha de su muerte, y él va a entregar el alma en 1365, 1366, con toda devoción, inmerso en los problemas de la Iglesia, pero sobre todo en su vida carmelita. Dice su biógrafo y también secretario Felipe de Messiers, que escribe una emocionante crónica sobre su muerte, que se despoja de todos sus atributos obispales y solamente vestía el santo hábito del Carmen en la intimidad. Y es una noche de Navidad que le predijo a la Virgen donde sería su partida al cielo. Es así que entre grandes sufrimientos, entre grandes dolores, va a cantar, recitar los salmos con sus hermanos de comunidad, y ya a la hora prácticamente de la muerte manda a llamar a todo el clero diocesano, a todos los canónigos, se reviste por encima de sus vestiduras carmelitas con sus mitra y sus atributos obispales, y se va a recostar en el suelo y va a cantar a viva voz, como dice Felipe de Messiers, los salmos, invocando la misericordia de Dios, pidiendo perdón a todos sus hermanos, dándose hasta en el último momento de su muerte. Y muere un 8 de enero de 1366. Y es así como ya el rey de Chipre, el rey Pedro, pide desde ese mismo momento al día siguiente su canonización. Y no es hasta 1609 que el Papa Paulo V y luego Urbano VIII en 1628 que van a consolidar su culto en la Orden del Carmen. Una figura, como vemos, muy reciente después de la emigración de los carmelitas a Europa. Es así la figura del santo Pedro Tomás. Ahora nuestro querido Andrés Corsini, y lo pongo junto y se celebran también uno después del otro porque en el tiempo también tienen una vida muy parecida y muy contemporánea. Los dos son del siglo XIV. Andrés Corsini proviene de la poderosa y gran familia de los Corsini, entre comillas. Nace sobre 1310 y en 1330 entra en el Carmen de Batuti. En 1347 lo encontramos, según las crónicas del convento, en Pisa, como consejero y como bachiller de los teólogos de ese convento. Es elegido provincial en 1348. Y es aquí también donde empieza el dolor de cabeza de nuestro querido Pedro Corsini. Entenderme que el dolor de cabeza, lo digo en el sentido de que para una vida contemplativa, el atender los ministerios de la Iglesia como príncipes de esta,
no es un plato fácil en ninguna generación, y en esta de ellos dos tampoco. Andrés Corsini tiene una pequeña historia o fábula sobre este momento. Dicen que Clemente VI lo hace obispo en 1349, pero aquí viene la tradición que se asustó porque no quería renunciar a su vida de carmelita. Esto me recuerda mucho a Tomás Becker, y huye a la Cartuja, y no es ahí donde el Señor le habla y le dice: Andrés, tu misión tiene que ser servir a mi iglesia en tu amada Orden del Carmen. Y así es como acepta por obediencia del mismo Señor esta vida de obispo. Es nombrado obispo de Fiesole, pero va a ser algo particular. En su momento, en Italia, en Florencia, de donde es él, no lo he dicho, Andrés va a tener los problemas de su época. Pedro lidiaba con todo el ecumenismo que teníamos que ver y resolver entre Oriente y Occidente. Pues Andrés Corsini, por su familia y por su sociedad, va a tener que lidiar con los príncipes mercaderes de Florencia, de Venecia y de todas estas ricas zonas de Italia. Prácticamente en Europa va a tener que lidiar con aquello de lo que rechazaba. Hay que entender que si por un lado Pedro Tomás venía de una familia humilde, Andrés Corsini venía de una familia aristócrata y prácticamente principesca. Y él huye de todo eso, pero el Señor le manda que justamente ahí de donde él huye, pues en el Carmelo, se consagre para poder servirlo mejor. Y es así. Dicen que empezó a reconstruir su arruinada diócesis, empezó a tener severidad con aquellos sacerdotes que no tenían residencia propia o no vivían en sus parroquias. Va a ser severo con ellos y va a ser algo muy, muy curioso. Va a fundar la Hermandad de Sacerdotes en 1372. Es como un pequeño seminario, pero para sacerdotes, donde podían ellos descansar de la vida seglar, de la vida que les proporcionaba el anonimato como sacerdotes diocesanos. Va a formar a aquellos que no estaban formados, los va a mandar a la universidad. Sobre todo él hacía hincapié en la vida moral, en la vida espiritual, y que el hambre no podía ser justificación para engañar o para aprovecharse del puesto de sacerdote, y es por eso que funda esta hermandad sacerdotal. Luego tiene que enfrentar también en su territorio aquellas consecuencias de la peste de 1348-49, igual que Pedro, siendo benefactor de muchos conventos, de muchos asilos, de muchas órdenes que necesitaban dinero, pero no va a dejar por nada del mundo de reconstruir la catedral, de darle dignidad al culto, de darle la dignidad a la vida religiosa. Y es así como él va a ser nombrado árbitro imparcial entre los mercaderes, entre los príncipes. Roma lo va a poner como árbitro justamente por esa vida, puesto que desde que pisó por primera vez el obispado de Fiesole, dicen que ha vivido como en un monasterio, con vida sobria, con comida pobre y sobre todo reduciendo a la mínima expresión todo aquello que se le pueda dar como obispo. Y es así que va a ser llamado árbitro imparcial, no solamente entre obispos y diócesis, entre mercaderes, entre italianos, sino también entre europeos. Va a ser un hombre que va a ir más allá de sus mismas fuerzas. Y se dice que muere en el día de la Epifanía, el 6 de enero de 1374. Evidentemente estamos ante dos figuras primitivas de nuestra orden, pero que tienen una actualidad muy grande. Amados hermanos, y en este día del bautismo del Señor, vemos cómo el Señor nos llama a poder vivir nuestro cristianismo en todas sus dimensiones. Y el Carmelo no es una excepción, al contrario, el que ama al Señor, igual que estos amados carmelitas nuestros, Pedro Tomás y Andrés Corsini,
van a vivir y tomarle esa palabra al Señor de ser bautizados en la iglesia y morir por ella. Así que hemos conocido dos figuras muy importantes. Yo les invito, porque yo lo pobre y poco que he podido dar está incompleto, lo reconozco. Os invito a que busquéis en internet y en cualquier libro las vidas de Pedro Tomás y Andrés Corsini, porque tanto uno de cuna pobre y otro de cuna principesca, viviendo en obsequio de Jesucristo, imitaron a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, consagrándose a través del hábito del Carmelo, a través de la vida de los religiosos carmelitas, a través de los mandamientos y sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Ser carmelita no es vivir aislado de esta. Ser carmelita es vivir amando a la Iglesia como lo hace nuestra Santísima Madre. Hoy, que estamos celebrando el bautismo del Señor, también celebramos nuestra identidad como cristianos, como bautizados. Esta mañana el Padre Fernando Millán nos decía en la Eucaristía que hay que tener cuidado de no solamente llamarnos bautizados por el mero hecho social de haber sido bautizados, sino que hay que parecerlo y demostrar el bautismo en la Iglesia Católica, de la misma manera que Pedro Tomás y de Andrés Corsini, viviendo en obsequio de Jesucristo, imitando la vida, virtudes de nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo. Le vamos a dedicar a ella, la reina y hermosura de nuestras vidas, toda nuestra tradición, todo nuestro amor, en esta oración que la hemos aprendido en este tiempo de 1251, dada por San Simón Estor, que la conocéis, la flor del Carmelo. Y le decimos, como le dijo aquel 16 de julio nuestro Padre Simón Estot a la Virgen: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna e intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Reina y hermosura de todos los carmelitas, ruega por nosotros. Pedro Tomás, ruega por nosotros. Andrés Corsini, rogad por nosotros. Que la bendita Madre del Monte Carmelo bendiga nuestros pasos y nos haga cada vez más dignos de llamarnos cristianos, seguidores de su amado Hijo Jesucristo. Ave María Purísima del Monte Carmelo, sin pecado concebida.